Creo que no nos queda más pendiente. Vamos a compartir en esta mañana una escritura que está en el libro de Romanos. Romanos capítulo 9. Y el tema, hermanos, en esta mañana se titula El Israel de Dios. Vamos a leer entonces este texto para comenzar. Romanos capítulo 9 y vamos a leer a partir del versículo 6. Dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Hermano, hoy vamos a ver unas verdades que hay acerca del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, el cristianismo, el catolicismo y muchas otras religiones han puesto la mirada en la nación de Israel, porque para ellos es como un símbolo, ¿verdad?, del pueblo de Dios, y que ellos allá, lo que a ellos les pase nos afecta a todos. Pero vamos a ver nosotros, hermanos, en esta mañana, ¿cuál es la verdad acerca del pueblo de Dios en este tiempo? El pueblo de Israel que hoy en día está, no es el mismo pueblo que estaba en la antigüedad cuando Dios trataba con ellos. Es decir, obviamente no estoy hablando de las personas, me estoy hablando en sí del significado de la nación de Israel. Y lo que nos dice la palabra acerca de esto es que no es israelita aquel que es descendiente según la carne, sino que es israelita aquel que es según la promesa. Entonces, tiene que surgir en nosotros la pregunta: ¿quiénes son los verdaderos israelitas? Israel es conocido en las Escrituras como el pueblo de Dios, el pueblo que Dios comandaba, el pueblo que Dios reinaba sobre él, el pueblo que tenía todo el respaldo suyo. Pero surge algo, hermanos, en el pasar del tiempo. Y así como el pueblo de Israel fue conocido por ser respaldado por Dios, también fue conocido, hermanos, porque este pueblo cayó en una incredulidad tremenda. Siendo conocidos ellos que viendo tantos milagros y tantas cosas lindas que Dios hizo con ellos, ellos cayeron en un error tremendo, porque empezaron a ignorar a Dios en sus vidas, y eso, créame que eso a Dios no le agradó para nada. Y Dios había hecho con ellos grandes maravillas, y al ver que este pueblo se había endurecido ante su presencia, ante su consejo, ante sus palabras, entonces empezó a surgir algo que ya estaba planeado desde antes de la fundación del mundo. Dios ya sabía lo que iba a suceder, y por eso Dios es soberano. Él sabe todo, Él lo sabe todo. Entonces, este tema nos va a hacer ver a nosotros cuál es la verdad acerca del pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios ahora? ¿Y quiénes verdaderamente son el Israel de Dios? Y este asunto del surgimiento de un nuevo Israel no es algo que
Como dije antes, Dios ya lo sabía. Y de hecho ya estaba profetizado. Voy a invitarles que vayamos a Génesis capítulo 28. Porque hoy vamos a leer varios textos para que nosotros veamos qué es lo que dice la Escritura, qué es lo que dice la palabra acerca de este tema. 28 y versículo 4. Dice, vamos a leer desde el versículo, este es solo el 4, dice, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes, perdón, estoy mal ahí, no ese es el texto, permítame. Vamos a ver. Vamos a leer. Okay. Sí. Quiero encontrar el texto donde dice que Abraham, en ti dice, serán benditas todas las naciones de la tierra. Creo que es más atrás. ¿14? 28, 14, Ángelo. Gracias, hermano. Mire cómo dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y oiga bien lo que dice al final, y todas, dice, las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Te extenderás, dice, al norte, al sur, al oriente y al occidente. Y oiga bien que le dice el Señor a Abraham, dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra. ¿Perdón? 28:14 leí ahorita. Ok, leámoslo, leamos. 26:4 dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Fíjese que hay una palabra clave ahí, y todas las naciones, dice, serán benditas en ti. Entonces, ya con esto, Dios está adelantando lo que va a suceder. Dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dando a entender el Señor con todo esto, que iban a ser multitudes de gentes las que iban a ser bendecidas a través de la promesa hecha a Abraham. Entonces, todo esto es una profecía o un adelantamiento de lo que iba a suceder más adelante. Pero bien, sucede que el pueblo de Israel es un pueblo que, a pesar de todas las maravillas que Dios hace con él, entra en idolatría y entra en desobediencia. Entonces, pero Dios está adelantando qué es lo que sucede. Veamos otro texto. Dice, vamos a Romanos 9, volvamos a Romanos 9. Ese Romanos 9, por favor, tengámoslo ahí porque vamos a leer algo de ese. El versículo 25, mire cómo dice. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos
del Dios Altísimo. Entonces, vemos nosotros aquí, en toda esta escritura, cómo viene surgiendo ahora una nueva dispensación, una nueva forma de Dios tratar con el hombre, con su pueblo, porque Dios siempre tendría su pueblo. Pero este pueblo ya no sería un pueblo como el primero, un pueblo que estaba bajo un pacto de ley, un pacto donde Dios les dijo, hagan esto y vivirán. Pero sí un pueblo que contaría con el respaldo de Dios, un pueblo que contaba con todo el favor de Dios para el pueblo. Cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, Él hablaba mucho de esto, pero lo habló mucho en parábolas. Y cuando Él vino y dijo, el reino de Dios es semejante a, hay varias parábolas acerca de eso, pero quiero que leamos una en particular que está en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21 y versículo 43. Antes de eso, en un pequeño resumen, les habló de una parábola de una viña. En esta viña dice que el dueño de la viña le puso todo a la viña. O sea, a la viña no le faltaba nada. Tenía todo, dice que tenía su torre, tenía su lagar, tenía el cerco, tenía todo lo necesario la viña. Pero dice que la viña le fue entregada a gente que no entregaban el fruto de la viña. Entonces, el dueño de la viña mandaba a traer el fruto, pero los hombres encargados de la viña no daban el fruto, sino que más bien maltrataban y hasta mataban a los que eran enviados. Y vea lo que dice en el versículo 43. Perdón, terminemos con lo de la parábola. Entonces al final manda al hijo, dice, a mi hijo lo van a respetar. Y resulta que al hijo también lo mataron. Entonces, el versículo 40 dice, cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y en el 43 dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra, hablando de sí mismo, será quebrantado, y sobre quien ella cayere, la desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron, oiga bien, ¿qué dice aquí? Entendieron, dice, que hablaba de ellos. O sea, Dios les estaba diciendo, yo les di una viña, en parábola, ¿verdad? Yo les di todo lo necesario a ustedes. No había nada que ustedes necesitaran que yo no les hubiera dado. Pero ustedes no han producido los frutos dignos de esta viña. Entonces el reino será quitado de ustedes y será dado a otros. Ahora bien, ¿quiénes son esos otros? ¿Quiénes son esos otros? Esa es la pregunta. Yo estoy más que seguro que nosotros aquí todos hemos entendido que esos otros somos ustedes y yo. Somos ustedes y yo. Y somos ustedes y yo porque hemos recibido esta palabra y Dios nos ha permitido entender que nosotros somos ahora el nuevo Israel. Somos el pueblo escogido por Dios. Somos la gente que cuenta ahora con el respaldo de Dios. Y que cada uno de nosotros debe estar consciente de eso. Por eso el tema hoy, hermanos. Que nosotros somos ahora el Israel de Dios, hermano. Que cada uno de nosotros debe saber dónde Dios nos ha ubicado, hermano. Porque déjenme decirle,
que ya es tiempo que nosotros tengamos conciencia de eso, hermano. Y me puse a pensar mucho, hermano, pensar mucho mientras trataba este tema del pueblo de Israel. Fíjense que el pueblo de Israel era tan así, que cuando ellos iban a una situación que tenían que ir que si hablábamos humanamente y si hablábamos numéricamente, ellos no podían conquistar el lugar tal vez donde iban. Humanamente hablando, ellos no podían, pero contaban con el respaldo de Dios. Yo aquí tengo un texto que quiero que lo leamos. Segunda de Crónicas 20:17. Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas 20:17. Mire, va Israel a pelear contra Moab, contra los moabitas y contra los amonitas. Viendo las circunstancias numéricamente y quizá logísticamente, o sea, con sus armas y todo, quizá Israel no podía contra aquellos ejércitos. Humanamente hablando, contando tal vez los hombres. Pero ¿sabe qué les dice el Señor? Dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso, dice. Paraos, dice, y estad, ¿cómo les dice? Y estad quietos y ved la salvación del Señor con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque el Señor estará con vosotros. Mire qué gloria la que recibía este pueblo. Les decía el Señor, no, ustedes vayan, pero ustedes estén quietos ahí. Yo voy a pelear por ustedes. Yo voy a pelear por ustedes. Qué confianza, hermano. Los que estaban apercibidos de eso, ellos iban confiados de que Dios les iba a dar la victoria. Ahora vean lo que dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y versículo 31. Mire lo que dice. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así como el pueblo de Israel en aquel tiempo contaba con que Dios iba delante de ellos, así nosotros hoy en día contamos que si Dios es por nosotros, ¿quién? ¿Quién en contra de nosotros? Si no, hermanos, cuando nosotros contamos con el respaldo de Dios, por eso Dios no quiere que nosotros estemos apachurrados y que estemos derrotados y que nos sintamos tristes o que estemos estresados. Hermano, nosotros somos más que vencedores en Cristo. Y mucho más que aquel pueblo. Nosotros contamos con mucho más allá de lo que aquel pueblo contaba. Porque ellos, hermano, andaban por vista. Pero nosotros andamos por fe. Mire, el día de ayer, hermanos, tuvimos una cena familiar donde estuvieron mis hermanos, sus familias. Y ellos pues, aunque uno de repente les habla la palabra, ellos todavía tienen el velo puesto en ellos. Y es lamentable, hermano, fíjese que cuando usted realmente ha entendido dónde estamos y qué es lo que las promesas de Dios ahora son cumplidas para nosotros, cuando usted oye a otra persona hablar y que no ha conocido las verdades del Evangelio, entonces usted dice, qué tremendo, cómo están estos, porque ellos están, mire, ellos están peleando con Satanás, ellos están en angustia, ellos están rogando, ellos todo el tiempo ellos están mal. Dice, pero vamos a vencer, dice, eso sí, tienen esa esperanza.
pero vamos a vencer, dice, pero vamos a seguir luchando, dice, vamos a seguir luchando. Pero en mi cabeza yo decía, caramba, si supieran que ya Dios nos ha dado la victoria, si supieran que el Dios que nosotros tenemos es más que cualquier problema, es más que cualquier situación, y que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso, hermano, es necesario que hoy nos demos cuenta que somos el pueblo escogido de Dios, que ya no somos extranjeros, como decía allá en Hebreos, dice que los que esperaban lo que nosotros vivimos, dice que ellos vivían como extranjeros y advenedizos, esperando. Nosotros ya no estamos en esperanza, hermano. Nosotros ya no estamos en esperanza. Nosotros estamos viviendo ahora la gloria de ser el pueblo de Dios. Ya no estamos esperando. Estamos viviendo ahora. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Que vivamos. Ahora bien, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué pasó? Pues, hermano, fíjense que leía el otro día donde dice que los judíos dijeron, Poncio Pilato les decía, pero yo no hallo ningún mal en este hombre, no hallo ningún mal, se los voy a soltar. No lo sueltes. Tenían una costumbre ellos que durante la Pascua los romanos les soltaban un preso. Se los voy a soltar para la Pascua. No, suelta a Barrabás. Pero es que este hombre no ha hecho nada. A mí me parece que Pilato todavía porfiaba con ellos y trataba de convencerlos. Decía, pero es que este hombre no ha hecho nada. Sí, pero no, es que este hombre dice blasfemias y a saber cuánta cosa decía, ¿verdad? Al tal grado que Poncio Pilato, mire, agarró agua y en un acto simbólico se lava las manos. Y le dice, bueno, le dice, yo no sé, pero yo me libro de esto, en pocas palabras. No te preocupes, dale viaje, dijeron. Que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ay, Padre, qué palabra esa, hermano. Qué palabra más tremenda. Y sin darse cuenta, hermano, sin darse cuenta, se estaban maldiciendo ellos mismos. Así hay muchos hoy en día. Pasan maldiciéndose a ellos mismos porque no saben qué es lo que sale de sus bocas. Porque hablan solo porque les dicen algo y ellos lo repiten, pero no saben que se están maldiciendo ellos mismos. ¿Y qué resulta? Cuando el Señor lo están crucificando y las mujeres lloran por él, le dice, mujeres, no lloren por mí, le dice, lloren por ustedes. Porque el Señor sabía lo que había de venir. Él sabía que venía el cumplimiento de aquellas palabras. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y qué tremendo es eso, hermano, porque la historia cuenta cómo a aquel pueblo le vino un juicio. Y un juicio que se cumplió, todo lo que el Señor dijo, se cumplió al pie de la letra. Y qué bien, eso de repente es otro tema. Pero sí es bueno decir que toda la palabra que Dios dijo, que el Señor habló, todo se cumplió. Y eso es otra cosa que también el mundo entero está enmarañado con ese asunto. Están esperando un fin y están esperando un juicio que ya pasó. Pero ahora que nosotros, Dios nos ha permitido abrir los ojos de nuestro entendimiento, sabemos que eso ya fue cumplido. Y que el pueblo de Israel llegó a su término en ese tiempo. Porque Dios, cuando Dios dice una palabra, sus palabras son verdad. Y cuando Él dijo, cuando fue dicho que el viejo pacto había sido dado por terminado, era así. ¿Qué dice Hebreos 8:13? Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Está próximo a desaparecer. Hebreos 8:13.
Y en ese momento eran correctas esas palabras porque estaba próximo a desaparecer. Hermano, ¿y usted cómo sabe eso? ¿Cuántos sabían eso de que esto ya fue cumplido? Levante la mano. Mire, hermano, los que no levantan la mano, traten de averiguar. Traten de averiguar. Mire, aquí hay muchos de nosotros que ya hemos sabido y ya conocemos cómo es ese asunto. Acérquese a los hermanos que saben y pregunte. O vamos a dar un tema aquí de repente de eso, porque es un tema extenso. Pero sí les digo, la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Y cuando Él dijo, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. De manera que ahora nosotros somos el pueblo de Dios, hermano. Nosotros somos ese Israel. Ya no son allá. Somos nosotros. Cada uno de nosotros. El mundo hoy en día dicen Israel, entonces voltean para allá, para el oriente. Y dicen, bueno, allá están. Y hay algunos que dicen, se toman aquel texto que dice, de la higuera a aprender la parábola. Dice. Porque tienen al pueblo de Israel como una señal. Pero ellos no se dan cuenta que el pueblo de Dios ahora está en todo el mundo. El pueblo de Dios ahora, óigame, nosotros no es que estamos esperando ser parte de aquella nación de Israel, no. El Israel de Dios ahora es un pueblo espiritual. Es un pueblo espiritual. Dese cuenta de eso, hermano. Es un pueblo espiritual. Ahora, como les decía yo, pensaba mucho en lo que el pueblo de Israel hacía cuando era el pueblo exclusivo de Dios. Número uno, ellos contaban con el respaldo de Dios. Número dos, ellos, mire que para nosotros es más glorioso esto, fíjese, porque ellos pasaban peleando todo el tiempo. Y para nosotros no es así. Para nosotros Cristo ya ganó la victoria por nosotros. Ya ganó la victoria. Así que mi amigo, mi hermano, desde el momento que has creído, ya eres un victorioso. Ya eres un bendecido. Desde el momento que ya aceptaste esta verdad, ya eres un perteneciente al pueblo de Dios. ¡Qué gloria, hermano! Porque ellos, mire, tenían que andar conquistando pueblos, peleando por aquí, por allá. Pero nosotros, Dios nos ha dado la gracia de poder vivir solamente recibiendo la gracia de Dios, recibiendo los beneficios del poder de Dios, del sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Que eso es glorioso, hermano, más que glorioso. Ahora bien, quiero que veamos un texto que está en Efesios 1, Efesios capítulo 1. Hermano, pero estamos alegres, ¿verdad? Así es. ¿Qué implica, hermano, que nosotros seamos el Israel de Dios? ¿Cuál era el propósito de Dios tener un pueblo exclusivo para Él? ¿Cuál era el propósito? El propósito de que Dios, mire, Dios a los demás pueblos los miraba así, con desdén, si podíamos decir, con menosprecio, si podíamos decir. ¿Por qué? Porque para Él, su pueblo, era el pueblo que le daba gloria a Él. Era el pueblo, por eso Dios se disgustaba cuando el pueblo buscaba la idolatría, cuando el pueblo buscaba otras cosas que no fueran de su agrado. Mire, Efesios 1, 5 y 6, dice, en amor, dice, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué dice? ¿Para qué dice? Para alabanza de su gloria,
de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Sabe qué dice Isaías 43:21? Dice, este pueblo, dice, he creado para mí. Se refería a la nación de Israel. Este pueblo, dice, he creado para mí. Mis alabanzas publicará. El propósito de Dios, tener un pueblo exclusivo. ¿Sabe cuál era la primera función del pueblo? Darle alabanza a Dios. En nosotros, dice que nosotros fuimos adoptados, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. O sea que nuestra vida debe ser alabanza. Alabanza en la reunión, alabanza en el trabajo, alabanza en la escuela, alabanza en la universidad, alabanza en la casa. Esa es la función nuestra. Decía el hermano Saúl la vez pasada, dice que la alabanza es el alimento de Dios. La alabanza es el alimento de Dios. Y déjeme decirle que alabanza, número uno, es el fruto de nuestros labios. Pero también alabanza es el fruto de nuestras acciones. Esa es alabanza también. Alabanza es cuando nosotros y cada uno, nuestras acciones reflejan a Dios. Por eso en nosotros, hermanos, como pueblo escogido de Dios, no puede haber celos, no puede haber contiendas, no puede haber entre nosotros falta de perdón, no puede haber entre nosotros resentimientos, porque somos el pueblo escogido de Dios. Yo creo que ya nosotros conocemos eso, ¿verdad? Nosotros somos el pueblo escogido de Dios y por lo tanto, mire, en nosotros debe haber unidad. En nosotros debe haber unidad. Recuerdo cuando dice que la primera vez dice que hicieron una ofrenda para el Señor, dice que el pueblo se hizo uno. Y dice que trajeron cantidades de alhajas y de joyas. Dice que el pueblo se hizo uno. ¿Qué palabra es, hermano? Nosotros aquí debemos ser uno. Debemos ser uno, hermano. En la iglesia del Nuevo Pacto no pueden haber grupitos. En la iglesia del Nuevo Pacto no puede haber. Así que yo me llevo con este hermano, pero con este no. No. Y lo digo, hermano, ¿sabe por qué? Porque no solo ustedes, sino que yo sé que muchos nos van a ver y van a escuchar esta palabra. Y esta palabra es necesario que nosotros como pueblo de Dios, mire, demos alabanza al Señor con nuestras acciones. Demos alabanza al Señor en la forma. ¿Sabe qué dijo el Señor? Dice, y vendrán los escogidos y me dirán, Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento, sediento, en la cárcel? ¿Y cuándo? Yo no me acuerdo, Señor. En cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. De manera, hermano, que si usted recibe bien a su hermano, que si usted atiende a su hermano, usted está atendiendo al Señor. De manera que si usted sirve a su hermano, ve a su hermano en necesidad, está sirviendo al Señor. Y eso es alabanza para el Señor. Eso es alabanza para el Señor. Nuestra alabanza no es solamente cuando decimos gloria a Dios y Abba Padre. Nuestra alabanza también es cuando nos servimos los unos a los otros. Porque eso es lo que a Dios le agrada. Y para eso, ¿para qué dice que nos adoptó? Para la alabanza de su gloria. Para la alabanza de su gloria. Otra cosa, porque era conocido los del Israel en la antigüedad, es porque ellos eran circuncidados. Vean lo que dice Colosenses 2:11. Colosenses 2:11. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión
no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. El Israel en la antigüedad era conocido porque los miembros del pueblo de Dios, del Israel, eran circuncidados. Todo varón era circuncidado. Era una ceremonia que consistía en que el hombre era cortado su prepucio en su pene, el varón, a los 8 días. Esa era una señal de que eran pueblo de Dios. Pero era una señal hecha en el cuerpo físico. Mas ahora la señal en nosotros ya no es en el cuerpo físico, sino que es en el cuerpo espiritual. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Y aquí nos está diciendo algo bien importante, hermano. Nos está diciendo que nosotros como pueblo de Dios tenemos que ser circuncidados. Dice, al echar de vosotros fuera el cuerpo pecaminoso carnal. O sea, el hombre carnal, el hombre de la carne. Y cuando hablamos de carne, ¿verdad que hemos aclarado que no estamos hablando del cuerpo físico? Estamos hablando... ¿Dónde es que surgen los deseos de la carne? ¿Dónde es que surgen? En la mente, en el corazón. Por eso es necesario que Dios transforme nuestra mente y transforme nuestro corazón. Y entonces, en ese momento, cuando nosotros entendemos que Dios tiene que circuncidar nuestra mente y nuestro corazón, entonces cuando lo espiritual toma posesión en nosotros, cuando lo espiritual gobierna en nosotros. ¿Saben que Dios una vez, Él era el rey de Israel? Y el pueblo de Israel pidió un rey, pero ellos querían un hombre. Dijo el Señor, yo pensé que yo era su rey. Pero ya que quieren un rey hombre, pues entonces le dijo a Samuel, pone un hombre ahí. Yo pensé, dijo el Señor, que yo era el rey de ustedes. ¿Será que el Señor nos pueda decir hoy, yo pensé que yo era tu rey? Pero veo que hay un hombre ahí reinando. Mire qué cosa. ¿Será que hay un hombre reinando en nuestras vidas? ¿O será que Dios está reinando en nosotros? Vean que a Dios, mire, yo le voy a decir una cosa, Dios no se agradó de cuando el pueblo de Israel pidió un hombre. No se agradó. Bueno, dice, si quieren un hombre, pone un hombre, le dijo a Samuel, pone uno ahí. Yo pensé que era el rey, pero ya que quieren un rey, pues dale un rey. Hermanos, que el Señor no nos diga así, hermano. Que el Señor no nos diga, yo pensé que yo era tu rey, pero veo que gobierna un hombre ahí. Dios quiere que nosotros le permitamos a Él el gobierno de nuestra mente, el gobierno de nuestro corazón, el gobierno total de nuestra vida. Y en ese gobierno, hermano, en ese gobierno, Dios va a ir transformando lo malo en nosotros. Dios va a ir quitando lo carnal en nosotros y va a ir ubicando lo espiritual. Cada uno de nosotros debe ir buscando esa meta. Cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros debe entregarle el 100% al Señor. Y cuando nosotros dejamos que Dios gobierne en nosotros, es una gloria tremenda, hermano. Ya no nos molesta nada, fíjese. Ya no nos complica nada. Ya le viene una persona con malas noticias ahí, usted está tranquilo. Cuando yo estaba, hermanos, en la religión, alguien empezaba a hablar ahí porque en el mundo, toda la gente, cuando sucede un terremoto, cuando sucede algo nunca visto, dice, es que son señales, dice.
Es que son señales que Cristo ya viene. Ahora con el conocimiento que nosotros tenemos, decimos, pobrecitos estos. Porque ellos están, mire, bajo temor. No puede temblar un poquito la tierra porque, ay, ya viene. Qué temor. Pero Cristo ahora nos ha hecho libres, hermano. Nos ha hecho estar, dijo él, estar quietos, dijo. Y vean la gloria mía moviéndose por ustedes. Estése quieto, nosotros ya estamos quietos, hermano. Ya nosotros no nos en problema las cosas que normalmente a toda la gente le en problema. No, nosotros ahora estamos quietos. Yo me acuerdo cuando se cayeron las Torres Gemelas. La gente andaba, pero hoy sí, ahora sí. Y el hombre por mucho tiempo ha tenido ese sentimiento de que viene un fin. Pero gracias al Señor nosotros hemos sido libres de eso. Fíjense que estaba leyendo la vez pasada de que las religiones desde el año 1880 y no sé cuánto vienen poniendo fechas de fin del mundo. Los testigos de Jehová han puesto fechas del fin del mundo un montón de veces. Ahorita como que ya se cansaron. Porque ahorita ya no han puesto más. La gente, no, que el 21 de diciembre del 2012, no pasamos de ahí. Y la gente todo el tiempo está, mire, con ese pensamiento. Y el otro día alguien pegó en Facebook algo de eso. Gente que no conocen de Dios prácticamente. Entonces, fíjate que fue tanto así que yo les tuve que escribir. Le digo yo, ¿por qué le tienen tanto miedo al fin del mundo? Si usted hoy, le digo, puede estar frente a su computadora, mañana puede estar en un ataúd y ese es su fin del mundo. ¿Por qué no mejor se entregan al Señor y dejan que Dios les muestre cuál es la verdad del Evangelio? Porque, hermano, cuando usted tenga oportunidad, dígale a la gente la verdad del Evangelio. Dígale a la gente, dele palabra para ellos. Mire, una vez salimos a evangelizar con el grupo y cuando llegamos a una casa, yo le dije a la persona, bueno, aquí nosotros venimos y queremos darle una palabra de esperanza. Entonces, de alguien surgió la pregunta, ¿por qué le dijiste así de esperanza? Porque sabía la persona que nosotros ya no estamos en esperanza. Le digo yo, es que para ellos es esperanza todavía, para nosotros no. Pero al venir a la verdad del Evangelio se acaba la esperanza. Por eso el Señor dijo que la esperanza se iba a terminar y que la fe también iba a terminar, pero el amor iba a prevalecer. Qué cosa, ¿verdad? Pero eso es para los que, hermano, es necesario que nosotros busquemos el entendimiento. Es necesario que busquemos el entendimiento, porque toda la palabra tiene explicación. Toda la palabra tiene un sentido real. Y una de las glorias, hermano, de estar en el nuevo pacto, ¿sabe qué es? Que toda la palabra ha sido mostrada al hombre. Y ya no hay, como dicen por ahí, ya no hay oscuridad, ya no hay partes oscuras, sino que la verdad del Evangelio ha sido dada para nosotros. Pero bien, el pueblo de Israel, estoy hablando del de la nación allá, ese pueblo perdió su privilegio de ser pueblo exclusivo de Dios. Perdió su privilegio. Ahora bien, alguien puede decir, porque es bueno aclarar, ¿verdad? ¿Y qué hay de los que están ahí en la nación? Ellos ¿será que nosotros no los tomamos en cuenta? No. O sea, nosotros creemos que si alguno de ellos, porque la palabra lo dice, que si alguno de ellos viene y cree a la verdad del Evangelio, pues hombre, es una gloria tremenda. Porque ellos hasta este momento todavía tienen, mire, el velo puesto en ellos. Pero si alguno de ellos cree a la verdad del Evangelio, bueno, leamos lo que dice Pablo aquí en Romanos.
9:14 de Romanos, mire cómo dice. ¿Qué pues diremos? Dice, ¿que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y mire lo que dice el versículo 30, dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles no iban tras la justicia, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Porque el pueblo de Israel iba según obras, según vista, según lo que ellos lograban hacer. Pero vino el que iba a establecer un nuevo pacto, que es Cristo, y ellos tropezaron en Cristo. Ellos tropezaron en Cristo. Pero dice, y el que creyera en él, dice, no será avergonzado. Porque resulta que Dios dijo, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esto les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Mire Romanos 11:11. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Pablo está diciendo ahí, está diciendo, si ellos creen, pues entonces van a pasar de muerte a vida, porque ellos están muertos. Y Pablo, como judío, él decía, yo me siento mal porque ellos no pueden alcanzar esto. Pero causa de la rebelión de ellos es que los gentiles ahora han venido a gozar de la restauración, de la gloria. Pero si ellos creen, dice, ellos también van a pasar de muerte a vida. Entonces, no menospreciamos al pueblo que está allá, no. Ellos, a su momento que ellos puedan creer, ellos también van a recibir esta gloria que nosotros vivimos ahora. ¿Verdad que sí? Ellos también. Pero, hermano, fíjese que quiero mencionar esto porque es bien importante. La vez pasada ya hablamos un tema acerca de esto, pero me gustaría que lo veamos de nuevo. Mire cómo dice, sigamos leyendo en el versículo 16 dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien,
por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. En síntesis, hermano, el pueblo de Israel falló como pueblo de Dios. El pueblo de Israel habló en contra de Dios, murmuró en contra de Dios. Le falló al Señor en el propósito que Dios había dispuesto para ellos. Dejó de creerle al Señor y empezó a vivir solo por obras. Y esto hizo que el pueblo de Israel cayera como pueblo de Dios. Y al haber esta rebelión y al haber esta rebeldía y esta murmuración, hizo que nosotros alcanzáramos, hermano. Hizo que nosotros alcanzáramos la gloria de ser ahora el pueblo de Dios. Hizo que nosotros ahora gocemos el privilegio. Hermano, es un privilegio. Yo no sé usted cómo lo ve, pero es un privilegio ser hijo de Dios. Ahora bien, Pablo aquí está hablando y dijo que está hablando como una comparación, como una parábola. Y habla del pueblo de Israel como las ramas. Y Cristo es la raíz, Cristo es el tallo. Y dice que las ramas fueron algunas. Correcto. Excelente, hermano, gracias. Algunas de las ramas fueron desgajadas. ¿Y para qué fueron desgajadas? Para que nosotros, para que yo fuese injertado. Diga, hermano, yo fui injertado. Yo fui injertado. Pero dice Pablo, pero recuerda, no te ensoberbezcas y hables en contra de los que fueron desgajados. O sea, hermanos, si nosotros tomamos conciencia de que somos ahora el pueblo de Dios, de que somos los privilegiados de Dios, nos toca ahora a nosotros tener conciencia de que Dios tiene un propósito con nosotros. Y ese propósito, hermano, número uno, es que seamos el pueblo que dé alabanza al Señor siempre. Este pueblo, dijo, he creado para mí, mis alabanzas publicará. Entonces, hermano, tenemos que vivir en alabanza para el Señor. No le estoy hablando solamente alabanza de cantar y alabanza de decir gloria a Dios y Abba Padre, no. Alabanza de que nosotros honremos a Dios, que nosotros reflejemos a Cristo en nosotros. Oye, ayer me pasó algo, fíjese. Voy a la ferretería y compro lo que iba a comprar. Y cuando salgo está el guardia. Y yo ya voy con la factura en la bolsa. Ve, le digo, hay que presentarle la factura, ¿verdad? Y entonces el hombre me dice, no, me dice que mire, yo les chequeo a los que tienen cara de pícaro, me dice. Pero a usted no, me dijo. Hombre, hay cosas que Dios lo honra a uno, fíjese. Porque el que una persona le diga algo así a uno. Y yo me reí, dije yo, esto es resultado de que Dios lo honra a uno. Porque me dio ganas de reír, porque él me dijo, no, mire, es que yo solo le chequeo a los que tienen cara de pícaro, me dijo. Pero a usted no, me dijo, solo eso me dijo, pero a usted no, me dijo. Y no, ni miró la factura, solo me la devolvió. Hermano, donde quiera que usted vaya, hermano, refleje a Cristo en usted, hermano. Donde quiera que usted vaya, hermano, fíjese que a usted solamente con la forma de hablar lo pueden conocer a usted. Solo con la forma en que usted se expresa lo conocen. Ah, dice, este no es cualquiera, dice. Este no es cualquiera. Cuando usted refleja a Cristo, hermano, los demás ven a Cristo en usted. Los demás ven a Cristo. Refleje a Cristo, hermano. Muestre a los demás que usted es parte del pueblo de Dios. Muestre a los demás que usted es parte del Israel de Dios.
Porque eso somos ahora, hermano. Somos el Israel de Dios. Ya no se sienta usted como extraño, hermano. Siéntase parte del pueblo. Siéntase parte. No piense usted que va a alcanzar o que está esperando. Usted ahora es parte del pueblo de Dios. Ahora, no para después, es ahora. Es ahora. ¿Saben ustedes que la gente dice por ahí, y es cierto, que ningún judío es pobre? Refiriéndose a los de allá, ¿verdad? Los que, de la nación de... Ningún judío es pobre. Y es cierto, fíjese. Ningún israelita de allá es pobre. Pero ningún israelita de aquí es pobre tampoco. Aquí todos son ricos. Aquí todos son ricos. Porque la riqueza nuestra no es riqueza material, hermano. Es riqueza espiritual. Esa es nuestra riqueza, hermano. A mí me llama la atención eso, hermano, porque siempre oigo yo decir, no, es que ningún judío es pobre. Y hablando materialmente, es cierto, fíjese. Y yo digo, y si supieran que nosotros somos judíos espirituales, que también entre nosotros no hay pobres. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Hay otra cosa que estaba analizando. Mire, ¿ustedes saben de dónde surgió el nombre Israel? Israel es el nombre que Dios le dio a Jacob. ¿Y saben ustedes lo que significa Israel? ¿Cómo dice, hermano? Príncipe de Dios, ¿verdad? Entonces Israel es príncipe. Pero nosotros estamos muy por encima de eso, fíjense. Porque dice que nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Qué le parece? Reyes y sacerdotes. Salude al hermano rey que tiene a la par, hermano. Es un rey que tiene a la par usted. Hermano, qué glorioso eso, ¿no? Qué glorioso. Hay otra cosa que yo estuve analizando, hermano. Hay otra cosa que yo estuve analizando. Mire, el pueblo de Israel era un pueblo que siempre tenía que andar con las armas en la mano. Pero las armas que ellos tenían eran armas materiales, eran armas físicas. Pero dice el apóstol Pablo, vístanse con las armas de luz. Dice. Nosotros también andamos armados, hermano, pero con las armas de la luz, hermano. Andamos armados, pero con las armas de la luz. Vístanse, dice el apóstol Pablo también, con la armadura de Dios. Vístanse con la armadura de Dios. Tomen la palabra, que es la espada del Espíritu. Hermano, la palabra es una espada, hermano. La palabra es una espada. ¿Sabe por qué? Porque usted con la palabra, mire, defiende el evangelio. Con la palabra usted defiende el evangelio. ¿Por qué no leemos ahí, hermano, donde dice en Efesios 6? Así es. Estad pues firmes, dice, 6:14 de Efesios, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, oiga bien, ¿con qué dice? Con la verdad, hermano. ¿Qué israelitas tenemos que ser nosotros, fíjense? Ceñidos vuestros lomos, dice, con la verdad. Y vestidos, dice, con la coraza de justicia. Yo tengo un israelita bien vestido, hermano, bien armado, dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, dice, oiga, como dice Pablo aquí, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación
y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermano, si usted es un verdadero israelita, tiene que andar bien armado. Tiene que andar con la armadura de Dios, mi hermano. Tome conciencia, hermano. Somos el Israel de Dios. Otra cosa que estuve analizando, fíjate, hermano, que los israelitas, mire, iban conquistando aquí, iban conquistando allá, iban acá, iban allá. Pero nosotros, ya Dios conquistó por nosotros. Ya Cristo conquistó por nosotros. Ya nosotros solo nos toca tomar posesión. ¿Qué le parece? ¿Verá que estamos mejor que ellos nosotros? Estamos mejor que ellos. Qué tremendo. Y los israelitas también, fíjense que tenían solo una tribu, podía ministrar en el templo. ¿Cuál era esa tribu? La tribu de Leví. Solo ellos podían, fíjense. Los demás tenían que estar así, dependiendo de ellos. Pero volviendo a lo que dice que somos reyes y sacerdotes, cada uno está puesto para ministrar delante del Señor. Cada uno de nosotros es ministro. Por eso, hermano, cuando el que se para aquí a predicar es ministro, ¿sabe por qué? Porque ministra la palabra al pueblo. Porque enseña la palabra al pueblo. Y yo digo, hermano, cada uno de ustedes debe tener una meta de esa, fíjense. Cada uno de ustedes. Poder enseñarle al pueblo. Poder dar una palabra de consuelo a la gente. Poder darle una palabra de edificación a la gente. Poder darle una palabra de exhortación. Animar al pueblo. Cada uno de nosotros. En su casa, hermano, en el grupo, cada uno debe tener una meta de lograr eso, fíjense. De poder enseñar. Dice la palabra que los entendidos, dice, resplandecerán. Dice. ¿Cómo dice? Resplandecerán. Hermano, cuando usted enseña, usted resplandece. Pero usted no enseña solamente cuando se para aquí. Usted enseña con su ejemplo. Usted enseña con su actitud. Eso es lo mejor que nosotros podemos hacer. Así que, hermano, mire, en esta mañana, quedémonos con esta palabra. Somos el pueblo escogido de Dios. No somos cualquier cosa, hermano. Y Dios nos ha escogido a nosotros. Nos ha escogido a nosotros. Y nos ha hecho ocupar el lugar que otros antes tenían. Pero tengamos también el cuidado de apreciar lo que Dios nos ha dado. Tengamos el cuidado de no caer en lo que cayó el pueblo de Israel. El domingo pasado se nos hablaba de la obediencia. Hermano, en el reino de Dios no funciona el reino de Dios si no hay obediencia. Aquí nosotros ya hemos entendido que el estar en libertad en Cristo no es libertinaje, sino que más bien es que nosotros dobleguemos lo carnal a lo espiritual, sujetar todo eso para que Dios sea honrado, hermano, por nosotros, para que Dios sea honrado. Así que, mis hermanos, yo creo que esta palabra nos sirve, hermano. Yo creo que esta palabra nos sirve. Así que, bendecidos todos ustedes, mis amados. Y nos vemos a la próxima.